Todos los días, a cada minuto, surge una nueva historia que genera un cambio positivo para el planeta. Queremos compartir estos relatos de éxito para irrigar conocimiento y amplificar las voces de estos autores cuyas historias han dejado huella. Huellas que trazan la ruta hacia un futuro inteligente y sostenible. Soy Juan Carlos Palacios, relator de historias de vida de buenas prácticas de sostenibilidad. A través de la plataforma colaborativa Sacha Unidos, en los últimos 7 años he sido testigo de la capacidad de las personas, empresas, comunidades, universidades, entidades gubernamentales y otras para imaginar un planeta próspero y sostenible y generar acciones positivas para luchar contra el cambio climático. Y necesitamos aprovecharlo. Nos educaron para creer que lo importante es ir rápido, que el resultado es más trascendental que el proceso. Cambiamos los caminos verdes por carreteras grises, una larga aventura en auto por aviones veloces para llegar antes. Cada año aumenta la velocidad del Internet y el mundo gira en un abrir y cerrar de ojos. Queremos recorrer varios destinos sin apreciar a profundidad la diversidad que hay en cada uno de ellos. Las relaciones humanas han pasado a un segundo plano y nos hemos olvidado de disfrutar el camino. Apreciar un atardecer o conectarse genuinamente con uno mismo, su cultura, su gente y su entorno natural es algo que necesita tiempo. Y es que simplemente hay cosas que no se pueden simplificar. Se trata no solo de mirar, sino de experimentar e integrarse, vivir intensamente y valorar a profundidad cada minuto del recorrido. Mirar el viaje desde una perspectiva diferente. Esto es lo que propone el turismo slow, una oportunidad para apreciar lo sencillo y practicar un turismo inteligente, consciente y sostenible. Son experiencias turísticas hechas a medida, exclusivas y socialmente responsables con el desarrollo local y comunitario de cada uno de los destinos, pues parte de las ganancias generadas se utilizan para promover proyectos de esas mismas comunidades. Ecuador es uno de los pioneros en esta nueva tendencia con su iniciativa Rutas de Paz Ecuador 290. 90 días para detenernos y contemplar, con pausa, los maravillosos detalles de este país. Es tiempo de darnos tiempo. Be slow, sé inteligente. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por asistir. Comentarles y seguimos con la segunda parte de la jornada de hoy, que es todo enmarcado dentro de lo que serían este foro de los más pymes sustentables dentro de lo que es la estrategia del más pymes para el mundo, liderado por el Ministerio de Producción. Vamos a iniciar esta segunda fase con la presencia tanto de nuestro subsecretario del Ministerio de Turismo, Carlos Tapia, quien nos va a hablar un poco de la estrategia que tienen ellos de los recorridos, no solo forestales, sino ambientales, ecológicos, productivos en nuestro país. Y también tenemos luego la participación de Diego con el tema del turismo lento, que es una nueva forma que después de la pandemia se siente que es importante el tomar en cuenta frente a las iniciativas y a las propuestas de turismo. En la primera fase, en la mañana, vimos todo este aspecto de sustentabilidad alrededor de del área forestal, etcétera, y ahora vamos a ver otros
áreas en la jornada en la tarde. Recordarles a todos de que, aparte de la presencia aquí física, también está siendo transmitido esto en www.premiosacha.org, la transmisión para el mundo, y eso también se transmite en YouTube. Entonces, sin más, para dar comienzo, por favor, Carlos, si nos puedes comenzar tú con tu presentación. Bienvenido. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al Ministerio de Producción por su gentil invitación, y voy a tomarme estos minutos para conversar un poco sobre lo que estamos trabajando desde el Ministerio de Turismo para promover negocios sostenibles, rutas sostenibles. El concepto de sostenibilidad empata muy bien en el turismo, porque en primer lugar, el turismo se considera una de las industrias sin chimenea. Tiene una concepción y un respeto por el cuidado ambiental como tal vez muy pocas otras industrias lo tengan. En segundo lugar, también porque en la práctica turística, en el concepto de la práctica turística, lo que se busca también no es solo la preservación de lo ambiental, sino también la preservación de lo cultural, de lo patrimonial, de lo social, porque al final del día son en estos entornos ambientales, sociales, culturales o patrimoniales en donde se desarrolla la práctica del turismo. Sin tener el entorno de forma sostenible, es imposible pensar en la práctica turística. Yo quisiera partir un poco el conversatorio dando algunos datos importantes respecto de la actividad turística y por qué la relevancia de hablar de la sostenibilidad en la práctica turística. Y de ahí quisiera abocarme a algunos ejemplos muy interesantes de lo que está pasando en el país. Fondos internacionales monetarios ven con buenos ojos las iniciativas del Ecuador, y tenemos uno de los primeros fondos de transformación ambiental financiados por la CAF en nuestras Islas Galápagos. Voy a conversar un poquito más adelante del tema. Es un proyecto en realidad, pero el turismo tiene ahí una relevancia importante porque más o menos el 80% de la economía se mueve justamente por el turismo. En primer lugar, yo quisiera mencionar la importancia del turismo en la economía local. El turismo ha pasado de ser en pandemia, de caer a la 9ª posición en aporte al Producto Interno Bruto, pasamos nuevamente a ser la 4ª fuente de ingresos no petroleros para el Estado, siendo esta una práctica turística. El turismo emplea más o menos 200.000 familias en el Ecuador y mueve más o menos cerca de 4.000 millones de dólares en la economía. Una práctica muy importante que genera empleo, dinamiza la economía, pero más allá de eso, el efecto multiplicador que tiene el turismo. Hemos estimado que más o menos 52 cadenas productivas distintas, 52 ramas industriales y productivas distintas se articulan con el turismo. Cuando uno habla de turismo y, por ejemplo, piensa en un hotel, tiene que necesariamente pensar en el productor textil, de las sábanas, de las cobijas, de la mantelería, de la lencería de cama. Tiene que pensar en los productores agropecuarios y en los productores agroproductivos que proveen los alimentos a los restaurantes. Tienen que pensar en los fabricantes de vehículos y de embarcaciones. Tienen que pensar en los proveedores de tecnología, que son quienes proveen los sistemas para poder generar las reservas y los sistemas de seguimiento. Cuando uno habla del turismo, automáticamente debe pensar en 52 cadenas productivas completamente distintas que se articulan en la práctica. Y si esto no fuera sostenible, si el desarrollo de esta actividad no fuera sostenible, sería imposible pensar en el largo plazo sobre el turismo y el turismo en muchos lados del mundo. Otro tema muy importante que hay que comentar del turismo es la resiliencia. ¿Y por qué es importante hablar de resiliencia y sostenibilidad? Porque si la práctica per se no sería sostenible, es muy difícil que después pueda recuperarse de los embates ambientales, sociales, económicos, que a veces pueden afectar a la práctica turística. Siempre cuando hablo de resiliencia me gusta hablar del caso de Baños. Baños es una ciudad que cada 2-3 años lastimosamente sufre las erupciones del volcán Tungurahua, por ejemplo, ¿no es cierto? Y después de que pasa, por ejemplo, una erupción, un mes o 2 meses después volvemos a tener reservas al 60 o al 70% de calidad. Y eso es justamente resiliencia, ¿no es cierto? La capacidad que tiene la actividad turística de poder sobrellevar las afectaciones y los problemas. Y esto es muy importante tomar en cuenta porque no podríamos ser tan resilientes si es que no fuéramos sostenibles, si es que no consideráramos en el desarrollo de nuestra actividad el cuidado ambiental, el cuidado a las comunidades, el cuidado a nuestros proveedores, el
cuidado de nuestros bienes patrimoniales, el cuidado de nuestros bienes culturales. Hace más o menos, y voy a conversar sobre algunos conceptos y, como les decía, sobre algunos ejemplos de la importancia de hablar de sostenibilidad y turismo, porque yo creo que debe haber un equilibrio muy importante. Seguramente muchos de ustedes conocen Ingapirca. Ingapirca es uno de los centros patrimoniales que tenemos en el Ecuador más importantes, uno de los baluartes de nuestra historia, y que se ha convertido también en un referente turístico. Muchos turistas nacionales e internacionales ven a Ingapirca como uno de los destinos a conocer, y también es uno de los destinos más importantes en el Cañar. Y hace poco nos decían un grupo de guías, ¿no es cierto?, nos decía, necesitamos que Ingapirca esté abierto todos los días, los 7 días a la semana, por poco las 24 horas al día. Claro, efectivamente, para la práctica turística es importante que estos centros, estos baluartes turísticos estén disponibles hacia el turista. Pero cuando nos sentábamos con el Instituto de Patrimonio, con el INPC, el Instituto de Patrimonio nos decía, necesitamos precautelar el cuidado del centro patrimonial, necesitamos podar los accesos, necesitamos cuidar a las llamas que viven dentro de Ingapirca, necesitamos readecuar, a veces se mueven las piedras, se empolvan otros lugares, y necesitamos tomarnos al menos 1 o 2 días para readecuar nuestro espacio para que justamente Ingapirca, este baluarte no solo turístico, sino también patrimonial y cultural, siga conservándose de la misma forma. Y es ahí cuando nuevamente entramos en ese debate de la sostenibilidad en el turismo, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo podemos impulsar y cuáles son los límites que debemos considerar también dentro de la práctica turística y lo respetuoso que debemos de ser con los entornos? Y eso es justamente la sostenibilidad, ¿cierto? La sostenibilidad es desarrollar nuestra actividad respetuosos del ambiente en el cual nos desarrollamos, ¿cierto? Ambiente natural, medioambiental, social, cultural o patrimonial. Y hay otros temas muy importantes cuando hablamos de sostenibilidad y quisiera plantearles dos ejemplos más. El uno es uno de los proyectos que a mí me gusta más, no solo por su connotación turística, sino también por su connotación productiva, y es Yunguilla. Yunguilla es un valle increíble que queda en el noroccidente de Quito, en el bosque nublado del noroccidente de Quito, que hasta hace unos 20 o 25 años se dedicaban a la explotación, a la tala de los árboles para la producción de carbón. Árboles de cientos de años de vida eran talados para que después de un proceso se conviertan en carbón, que después entraban a las diferentes industrias. Y los hombres de la comunidad se dedicaban exclusivamente a la explotación de árboles, a la explotación de carbón en Yunguilla. Hace más o menos unos 20 años inicia un proceso transformacional en el noroccidente de Quito, y la gente de las comunidades entendieron que esta práctica de la explotación del bosque primario no era sostenible, y no era sostenible solo porque los árboles no crecían a la misma velocidad que los talábamos, sino también porque al talar los árboles empezamos a tener un montón de problemas: deslaves, inundaciones, erosión del suelo, el monocultivo. Empezaron a talar los árboles, después empezaban a tener agricultura de monocultivo y los temas se complicaban. Unas tierras tan fértiles como nuestro noroccidente de repente empezó a tener unos problemas muy fuertes, porque al final del día esta práctica, esta explotación del carbón no era sostenible, y hace más o menos unos 20 o 25 años inician un proceso transformacional en el que las comunidades deciden, bueno, encontremos una forma alternativa de generar ingresos. Y empezaron a encontrar ciertos productos específicos, el chamburo, por ejemplo, que es una especie de babat un poco más pequeño, el café, que tiene un café con una calidad increíble, quesos, lácteos, yogures que se producen en la zona. Y de repente, al encontrar esta transformación productiva, al encontrar otras formas de generar ingresos, al elaborar productos lácteos, productos cárnicos, productos de confitería, empezaron también a tener visitantes que se interesaron por el destino y querían tener una experiencia agroturística. No querían comprar la mermelada de chamburo, que tal vez ni siquiera conocían que era el chamburo. Querían irse al terreno del Señor para saber dónde crece el chamburo, cosechar el chamburo, procesar el chamburo y al final tener la mermelada. Y eso al final del día se convirtió en una práctica turística. Y con el tiempo, la comunidad se empezó a organizar y se constituyeron como un centro de turismo comunitario. Y más o menos 25 años después, 20 años después, la comunidad de Yunguilla, que antes eran los principales, no sé si la palabra sea depredadores, pero las personas que talaban los bosques para generar
carbón, ahora se volvieron en los principales protectores de este bosque nublado. Tienen un bosque nublado increíble donde se puede ver osos de anteojos, donde se puede pasear por los culuncos, que son estos caminos incas tradicionales, y pueden vivir una experiencia de turismo comunitario y tradicional muy interesante. Se pueden alojar en la casa de las familias, ¿no es cierto? Y con esta transformación hacia el turismo también vino una transformación generacional. Ahora, quienes lideran las empresas en Yunguilla ya no son los hombres que iban al bosque a talar los árboles, sino ahora son las mujeres, jefas de hogar, que mantienen a los hijos, mantienen al hogar, pero también cuidan del turista. Y eso es bien importante, y a mí me gusta mucho cuando hablamos de sostenibilidad hablar de Yunguilla, porque el turismo per se tiene un efecto transformacional, ¿sí? Porque permite per se cuidar el medio ambiente, cuidar nuestro patrimonio, cuidar nuestra cultura, pero también genera unos impactos muy positivos en la sociedad. El turismo es una de las prácticas que presenta los mayores índices o los índices más equitativos de paridad de género. Casi el tema de empleo entre hombres y mujeres está casi al 50%. Y cuando vemos los ejemplos, por ejemplo, de comunidades como Yunguilla, entendemos que esta práctica, aparte de ser sostenible, es muy transformacional. Y hay otro ejemplo muy parecido en Yanganates, en la zona de baños que sube hacia la Amazonía, en el oriente. Se ha declarado un corredor ambiental que se llama el Corredor Ambiental Yanganate-Sangay. Y todas las comunidades que viven alrededor del Corredor Ambiental Yanganate-Sangay dijeron, bueno, ¿de qué vamos a vivir si ya no podemos explotar nuestros recursos naturales? Porque somos un corredor ambiental. Y la primera práctica que nace a partir de la declaratoria del corredor ambiental es justamente consolidarse como centros de turismo comunitario. Y son justamente quienes toman la batuta son las mujeres jefas de hogar y las nuevas generaciones de mujeres que empezaron a formarse para empezar a liderar sus proyectos. Eso es lo interesante del turismo y del turismo comunitario y del turismo sostenible, que es transformacional, cuida los ambientes, cuida el patrimonio, pero también genera cambios generacionales, valga la redundancia. Y ya solo para finalizar, quisiera contarles el último ejemplo cuando hablamos de sostenibilidad, que son nuestras Islas Galápagos. El laboratorio viviente que ayudó a establecer la teoría de la evolución, que es un ícono a nivel mundial, es nuestro principal destino turístico en el país. El 80% de los visitantes en las Islas Galápagos son turistas extranjeros, que vienen a conocer justamente este laboratorio en donde las grandes mentes lograron dilucidar la teoría de la evolución. Y nos encantaría que las Islas Galápagos reciban 2 millones, 4 millones, 5 millones de turistas al año. Pero la realidad es que la capacidad ambiental que tiene este destino es súper limitada. Y hay unas normas muy estrictas que ya ni siquiera dependen del Ministerio de Turismo, sino del Ministerio de Ambiente respecto al cuidado y a la protección del medio ambiente y la capacidad que podemos tener al momento de recibir a turistas. Y es ahí cuando enfrentamos un dilema. ¿Crecemos en volumen o crecemos en calidad? Y la primera respuesta es justamente crecer en calidad, ¿cierto? Tal vez Ecuador no es el país que reciba 10 millones de turistas al año, ¿cierto? Porque tal vez tampoco tenemos la capacidad. Solo para que se hagan una idea, el parque de Disney World en Miami recibe más o menos 4 millones de turistas al año. Nosotros como Ecuador, siendo todo un país completo, esperamos recibir cerca de 2 millones de turistas al año. Casi la mitad de lo que recibe solo un parque en Estados Unidos. Pero nuestra vocación de destino no debería ser competir en volumen, sino en calidad. Y es justamente eso cuando conversamos en Galápagos. ¿Cómo promovemos el desarrollo económico? Y que solo con esto quiero terminar. ¿Cómo promovemos el desarrollo económico y la prosperidad en un destino que tiene muchas limitaciones para crecer? Y la cosa no es crecer en volumen, sino crecer en calidad. ¿Cómo mejoramos los servicios? ¿Cómo volvemos servicios más sostenibles? ¿Cómo mejoramos la experiencia del turista? Para que no vengan tal vez 10 millones de turistas, vengan el mismo millón de turistas, pero que consuman más, que consuman mejor y que ese dinero se distribuya equitativamente entre todos los que formamos parte de la cadena de valor del turismo. Y eso también es sostenibilidad. Cuando hablamos de rutas turísticas sostenibles es justamente pensar en eso, en las limitaciones que tenemos en nuestro ambiente y no dejar de lado la prosperidad económica, sino pensar en prosperidad económica con este concepto de sostenibilidad. ¿Cómo crecemos de forma sostenible? Y tal vez la respuesta es crecer no en volumen, sino crecer en valor. Y lo que estamos haciendo justamente eso
es poder apoyar a las empresas para que puedan el día de mañana decir voy a construir un hotel de 100 habitaciones. Tal vez no es la respuesta. Voy a construir un lodge de 10 habitaciones que pase todo el año repleto y que esas 10 habitaciones me den el mismo dinero o más dinero que 100 posibles habitaciones vendiendo al menú. Y ese es el objetivo de los destinos y ese es el objetivo del turismo. Cómo crecemos de forma inteligente, entendiendo las limitaciones de nuestro medio ambiente, de nuestro tema cultural, social, ambiental, y cómo promovemos la prosperidad económica pensando de manera sostenible. Eso es un desafío fuerte, es un desafío en el que trabajamos todos en conjunto, es un desafío en el que se suma producción, se suma ambiente, se suma cultura, se suma patrimonio y también evidentemente se suma turismo, porque creemos que efectivamente, y es el pilar con el que trabajamos en el Ministerio de Turismo, que el turismo del futuro debe ser sostenible. Muchísimas gracias, Galo, y gracias a todos ustedes por su gentil atención. Carlos, y haciendo un poco referencia a tus últimas palabras, esa articulación y como estamos dentro de lo que significa el Más Pymes para el Mundo, ¿cómo vinculas tú desde la gestión de todo lo que nos conversas con la relación ya de lo que significan los pymes comercialmente o económicamente? Bueno, es muy buena pregunta. Las MIPYMES yo creo que es la base de nuestro tejido empresarial. Hace algunos meses veía una estadística que más o menos el 90% de las empresas que conforman el tejido empresarial son micro, pequeñas y medianas empresas. Y es ahí donde debemos trabajar. Yo solo para darles un dato así abierto, me disculparán que no sea tan exacto, pero el catastro turístico se compone más o menos de 22,000 negocios. Y de esos 22,000 negocios, menos de 100 empresas son grandes empresas. El resto, el 99.9% de las empresas en el sector turístico son micro, pequeñas y medianas empresas. Y es justamente ahí la importancia de este tipo de iniciativas como Más Pymes para el Mundo, porque estos espacios que están enfocados para ellos, para las micro, para las pequeñas y las medianas empresas, son los que deben resaltar porque es nuestro tejido empresarial, son los más importantes dentro del industria. Muchísimas gracias, Carlos. Y sí, habiendo conocido a Yunguilla también, conocemos que durante la época de pandemia, lo que significa el tejido social de unión a través de este tipo de comunidad, justamente tuvieron mucho respaldo entre ellos durante la pandemia, que cuando se cerraron todo lo que sería abastecimientos, etcétera, entre ellos lograron subsistir épocas bastante complejas. Y ahora también, yo creo parte de lo que nos mencionas de estos ejemplos de Galápagos, Diego Bonilla, nuestro siguiente personalidad que está aquí en el foro, él es biólogo de la Universidad Católica, realizó sus estudios de posgrado en botánica aplicada en la universidad en Dinamarca, actualmente es docente y tiene una amplia experiencia justamente como jefe de la oficina técnica en el Parque Nacional Galápagos. Además ha sido asesor en distintas organizaciones justamente en el tema tanto ambiental, turístico, y nos va a presentar, yo creo que un complemento a justamente las palabras de Carlos que nos mencionaba como ministerio. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, estimado Galo. Me permiten que esté de pie. Soy muy interactivo y voy a dar continuidad a lo que Carlos comentó. Realmente el tema del desarrollo sostenible, el turismo. ¿Qué estamos haciendo nosotros como seres humanos para promover este desarrollo integral que beneficien a las comunidades? Por favor, si me ayudan con las diapositivas. Bueno, vamos a hablar ahora sobre una tendencia del turismo que es el turismo slow, el turismo lento. Dentro de un proyecto que estábamos llevando a cabo, que se llaman Rutas de Paz. Yo pertenezco a la Fundación Progresio, una fundación sin fines de lucro que tiene como visión, como objetivo, aportar al desarrollo sostenible a través de la ejecución de proyectos de turismo sostenible, a través de proyectos de conservación y protección de áreas protegidas, privadas y públicas, generar conciencia para la reactivación productiva y afianzar el tema cultural, el tema ancestral, recuperar nuestras raíces. Como bien lo dijo Galo, yo estoy un pie en Galápagos, otro pie en el continente, he trabajado por más de 27 años en Galápagos, mis dos hijas son galapagueñas con mucho orgullo, y hemos vivido un proceso muy interesante en el tema de la sostenibilidad. Y ahora, representando a la Fundación Progreso, para la cual yo trabajo, les voy a contar un poco de los caminos que estamos llevando.
Pero antes quiero hacer una reflexión, siguiendo el hilo que Carlos comentó. ¿Qué es sostenibilidad para ustedes? Pensemos en qué es sostenibilidad. ¿Qué hacemos cada día? Hablemos de qué es responsabilidad social. ¿Somos responsables socialmente? ¿Estamos trabajando con ética? ¿Estamos trabajando para la conservación del ambiente? ¿Para el bienestar de nuestras familias, de nuestros vecinos, de las comunidades? Perdón, sí, no sé si le podemos apagar o bajarle al máximo. Muchas gracias, estimado. Hablamos qué es un impacto ambiental. Caramba, impactos ambientales hay por doquier, positivos y negativos. ¿Qué estamos nosotros ejecutando para mitigar o eliminar o minimizar los impactos negativos? ¿Qué estamos haciendo para maximizar los impactos positivos? Cada uno de los que estamos sentados aquí somos corresponsables. No solamente son los entes de gobierno, centrales, seccionales, somos todos como ciudadanos. ¿Qué estamos haciendo para conservar? Para conservar la naturaleza, para conservar nuestras culturas. Reflexión. ¿Qué aportamos como seres humanos? ¿Qué hacemos para proteger? ¿Qué es diferente? Luego podemos conversar en un diálogo qué es la diferencia entre conservar y proteger. ¿Qué hacemos por la cultura viva? Por la cultura ancestral. ¿Estamos erosionando nosotros nuestra cultura? Estamos sentados aquí escuchando, pero tenemos que ser proactivos, tenemos que trabajar en proyectos que generen riqueza, riqueza social. ¿Qué es la diversidad cultural? ¿Qué es la diversidad natural? Es un país mega diverso. Tenemos más de 14 etnias en nuestro país. ¿Qué es el turismo sostenible? No les voy a dar esta respuesta, yo creo que fue muy claro, Carlos, con su exposición. Yo creo que ustedes saben más de los que estamos aquí parados. Nosotros somos solo unos interlocutores para transmitir vuestro conocimiento y nuestro conocimiento a la comunidad en general. ¿Cómo podemos aportar al desarrollo integral de las comunidades? De sus pueblos, de los habitantes, de nuestros hermanos. No seamos egoístas. ¿Qué debemos hacer? Ahí viene esta gran iniciativa de Progresio, esta fundación sin fines de lucro. Progresio está apostando a esta tendencia del turismo lento. Y me dirán, Diego, ¿qué es turismo lento? ¿Qué es el slow tourism? Muy bien. Les voy a dar una breve reseña. Se inició en unos años, aproximadamente 80, el slow food. Comamos despacio, comamos bien, comamos saludable. Disfrutemos de la gastronomía local. Evitemos la comida rápida. Sentémonos a compartir con nuestras familias, a conversar, a dialogar mientras estamos comiendo un plato exquisito de nuestras comunidades, de los pueblos que visitamos. En los 90 comenzó el boom de los slow cities, las ciudades que viven despacio, que apuestan para minimizar la huella de carbono, las ciudades que están comprometidas con el desarrollo de su gente y minimizar la contaminación, afianzar la educación y la cultura. Y hoy estamos hablando de slow travel, de slow turismo, y a eso estamos apostando. Varios ejes fundamentales de slow food, en donde se hace esa premisa de contribuir al consumo local. Ciudades inteligentes, ciudades que viven lento. Hay muchas ciudades. Un ejemplo es en Colombia. Fijaos, fantástico. Tengo el punto de conocer cómo vivimos en día a día. Dejamos de un lado el tema frenético. Apostamos por la sostenibilidad. Trabajamos para insertar tecnologías limpias, eólica, solar. Hablamos del turismo slow. ¿Qué es el turismo slow? El principio del turismo slow lo que quiere es apostar por la sostenibilidad, apoyar a los pueblos que estamos visitando, visitar con agrado, con tranquilidad, darnos el tiempo de conversar con la gente que vive ahí, con los protagonistas, probar sus platos, escuchar su música, sus historias, sus leyendas. Tener una visita turística real, consciente, amigable. La gastronomía local, la naturaleza, su biodiversidad, la música, la cultura, las tradiciones, los pueblos. Vivir despacio. Vivir al ritmo natural, no frenético.
que nos montamos al bus, que nos bajamos, que cogemos el taxi, que vamos a estar al sitio, que nos bajamos nuevamente, que vamos a hacer calle, que vamos... No, espacio, disfrutar. ¿Cómo generamos eso? Hay varias definiciones de slow tourism. Yo creo que les he abarcado en términos generales. Es un producto académico. Yo soy profesor de la UCLA y de la San Francisco en Galápagos, acá en la UCLA en sistemas de calidad turística y en sistemas de desarrollo sostenible. Caramba, ¿qué estamos aportando nosotros los académicos? Para enseñar a nuestra gente, a nuestros estudiantes, el verdadero concepto del día a día, del buen vivir, a través de la ejecución de proyectos que activen la cadena productiva, las MIPYMES, lo que está haciendo el Ministerio de Producción, lo que está haciendo el Ministerio de Turismo. Nosotros como Fundación Progresio, con varios enlaces a través de varias organizaciones internacionales, estamos apostando al desarrollo sostenible a través de actividades de turismo slow, conservación y protección de recursos naturales y reactivación de las cadenas productivas. Varios conceptos que prácticamente dicen lo que yo les he querido transmitir en este momento. El turismo lento es un turismo consciente, cultural y natural que potencia la diversidad, la valoración del tiempo, el bienestar de todas las partes interesadas, la interacción mutua entre los turistas y la población local, lo que muchas veces nos olvidamos, es interacción. Apoya las experiencias de alta calidad. Lo que dijo Carlos hace un momento atrás. Apostamos por la calidad, Carlos, por la sostenibilidad, por un impacto ambiental mínimo. Programas la regeneración de los sitios que han sido afectados, la restauración de los sitios que han sido afectados y el descanso de aquellos sitios que tienen que recuperarse. Hablamos de desarrollo sostenible, con sus tres ejes: sociocultural, ambiental y económico. Apostamos a eso. ¿Cómo planificar el desarrollo? ¿Cómo planificamos a través del turismo slow? Hay varias etapas. Nosotros tenemos un plan estratégico que está definido claramente los pasos que tenemos que dar. No estamos improvisando. Estamos ya trabajando en la isla Floriana, Galápagos. Estamos trabajando en la Sierra Central y en la Amazonía. Estamos apostando. Uno de nuestros socios es un guía, con quienes he tenido la suerte de trabajar por muchos años también, y llevarles a Galápagos y aprender de ellos. Estamos hablando que tenemos una planificación holística e integral, tenemos que sea sistemática, democrática, flexible y prospectiva. Los conceptos de cada una de ellas estoy seguro que lo saben. Queremos una planificación real, que se pueda ejecutar. Tenemos varias etapas para esta planificación, específicamente para establecer estas rutas de paz. Estas rutas de paz que hablamos nosotros son rutas sostenibles en donde se involucre la gente. Las comunidades sean copartícipes de la generación de riquezas y el aprovechamiento de esas riquezas sin el deterioro ni la erosión cultural ni la erosión de la biodiversidad de su naturaleza que nos rodea. Queremos que la gente comparta sus historias, su cultura, su entorno. Tenemos las fases que básicamente, en términos generales, evaluación y potencial turístico, diseño de productos turísticos sostenibles y alternativos y la propuesta de estrategia. Cada uno de ellos con sus enclaves esenciales, que me gustaría explicarles cada uno de ellos, porque lo que nos hace falta aquí en el Ecuador es planificar y ejecutar adecuadamente. Muchas veces nos morimos en el escritorio planificando y no ejecutamos. Nos hace falta eso, pero para eso estamos acá, para eso está la juventud, a las personas que estamos transmitiendo, ustedes como gestores, ONGs, el apoyo a varias ONGs internacionales que tienen que aportar una planificación consciente y que sea viable, de acuerdo al contexto territorial. Ningún territorio es parecido a otro. Hay coincidencias, nada más. Hablamos que estamos actualmente, como la Fundación Progresio, en este momento, en el tema de la planificación de las rutas. Es la situación actual. En varias etapas, en varios territorios del Ecuador, que quisiera compartir posteriormente con los dos ministerios para buscar coincidencias y sinergias para sacar adelante estos proyectos en donde están involucradas comunidades rurales, de sobremanera. Hablamos de participación local, somos muy proactivos y hacemos que ellos participen, que nos den sus conocimientos.
¿Qué es lo que queremos? Es contar con una cadena productiva y una cadena de suministros que tengan el mínimo impacto ambiental, que sea consciente. Estamos hablando de una cadena de suministros, una cadena productiva a través de la generación de proyectos empresariales, microempresariales, a través de las pymes, que se embarquen en este concepto y puesta en práctica del turismo sostenible y la economía circular. Bajo impacto es lo que queremos, sin lugar a dudas. Minimizar la huella de carbono, el consumo de agua, que la huella que dejamos, esa huella ecológica, sea positiva y no negativa. Y si tenemos incidencias negativas, tener las medidas de mitigación y planes de acción necesarios para poder solventarlas. ¿Qué es lo que tenemos? Es el equilibrio, buscamos equilibrio, que sea soportable, que sea viable. Las acciones que generamos a través del turismo slow, del turismo lento. Hablamos de gente, tema sociocultural, pilar básico, uno de los pilares básicos del desarrollo sostenible. El tema de ganancia, el tema económico, que se retribuya a las comunidades, que sean copartícipas y que ellos crean las alternativas, que sean las pymes de parte de las comunidades, a través del turismo comunitario, a través de emprendimientos privados, etcétera. El tema del planeta, cómo cuido mi planeta, qué hacemos, cómo llegar a la gestión sostenible de la cadena de productos, cómo hacemos sostenible esa cadena productiva y esa cadena de suministro. Son dos cosas diferentes. Entonces, que tienen que tomarse paralelamente. ¿Cómo yo acciono para que hagan buenas prácticas de consumo, de cultivos, etcétera, etcétera, de producción? Definimos metas claras a cumplir y que sean alcanzables, que sean mesurables, con indicadores de medición, una adecuada planificación. El tema de definición de ejes. ¿Qué ejes estratégicos yo voy a actuar con qué acciones? A través de procesos sistemáticamente establecidos. El tema de definición de iniciativas. ¿De dónde vienen las iniciativas? De las comunidades. Escuchémoslas. Ellas tienen experiencia. La gente que está ahí en ese terruño sabe más que nosotros. Nosotros hemos aprendido. ¿Qué objetivos tiene el programa? Lo he dicho ya, en toda mi intervención. Progresio está comprometido a la ejecución de rutas de paz. Es así que en este año estuvo aquí por 90 días uno de los mejores fotógrafos de la National Geographic. Orgullosamente es ecuatoriano suizo, Cristo Ala, que recorrió el Ecuador por 90 días, levantando toda la información de base que hemos generado a Progreso, con las alianzas que tenemos a nivel institucional. Cristo Ala, 90 días, que es los 90 días que le da el pasaporte para visitar Ecuador, y 200 por el bicentenario de independencia de nuestro hermoso país. Por eso el nombre, 290. Rutas de paz, porque queremos paz en nuestro país. Queremos generar paz y una de las herramientas de ellas es el desarrollo sostenible. Paralelamente a eso, llegó a hacer hincapié en lo que dijo Carlos, queremos calidad. Hemos creado una norma, soy autor de la norma. He tenido la suerte y la ventaja de vivir en Galápagos y especializarme en sistemas de gestión de calidad turística, con el tema de manejo de áreas protegidas, y hemos generado una norma para rutas de paz, que es de calidad. Es la norma World Peace Routes, WPR, que contempla varias normas, como la ISO 9000 de gestión de calidad, lo deben conocerlo muy bien, la ISO 14000 de gestión ambiental, la ISO 26000 de responsabilidad social empresarial, la ISO 10000 de atención al cliente, la ISO 22000 de buenas prácticas de manufactura, entre otras. Entonces, bueno, tenemos la experiencia. Tenemos la experiencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entregamos a cada operario, a cada pyme, un plan de acción para minimizar el impacto de sus acciones, y lo que queremos es que este mundo, ¿sí?, siga girando.
siga rehabilitando, se fortalezca, pero con la acción de cada uno de los que estamos representados, de nuestras familias, de nuestra gente del barrio, de nuestras comunidades, de nuestro país, de Latinoamérica. Latinoamérica es grande, podemos hacerlo. Lo que tenemos que poner en práctica a través de una buena planificación. Rutas de paz en sectores rurales, en sectores urbanos. Aprovechemos, sentémonos a conversar con ustedes queridos, con nuestros visitantes. Es difícil de sentarse ahora en la mesa y poder conversar con nuestros hijos, con nuestros familiares, nuestros amigos que están sentados con ese trabajo. Es una pena. Pero lo que nosotros queremos enviar a ese chico, disfrutemos del té, disfrutemos de estar aquí sentados y tener un día más de vida, junto a nuestros seres queridos, junto a nuestra naturaleza. Rutas de paz, no es una invención, es el desarrollo sostenible puesto en práctica. El ser humano evolucionó, no involucionemos, por favor. No involucionemos. Tenemos varios acuerdos que cumplir y sin ninguna duda para llegar a aportar un granito de arena para la concreción de los objetivos de desarrollo sostenible, las ODS y sus metas. Esto está en la Agenda 2030. Tenemos pocos años, pero estoy seguro que no vamos a alcanzar, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Disfruta el futuro, pensemos en el futuro nuestro, de nuestros hijos, ¿qué es lo que queremos? Vivamos despacio, disfrutemos del momento y sin lugar a duda aportemos a nuestro pueblo, a nuestras familias. No esperemos que solo las instituciones del Estado nos financien los proyectos o que nos digan qué hacer. Seamos proactivos, apoyemos a las instituciones, a sus gestores a sacar adelante nuestro país y Latinoamérica. Eso es este mensaje que les quiero dar y muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Carlos, creo que va a quedar en la memoria un poco esta reflexión y vamos a dar paso a la siguiente etapa, que es un poquito con lo que tú terminaste de el tema del financiamiento, porque para las grandes ideas necesitamos un motor que es el que financie y justamente es lo que se viene en la siguiente charla, que vamos a tener la presentación con Arturo Mora de Biofin. También tenemos la representante Jessica Casco de CONAFIPS, que es la banca de segundo piso estatal, y adicionalmente también Fideval, que es una herramienta financiera a través de fondos, etcétera, que nos van a acompañar aquí dos de sus ejecutivos. Entonces, un fuerte aplauso, por favor. Comparte y difunde este mensaje. La próxima historia la estás escribiendo tú. Queremos escucharte y compartir tu huella.